que su funcionamiento ¿no me quieren escuchar? Estos son los latidos cardíacos. Su trazo basal tiene una longitud cada latido, una duración, una amplitud, un voltaje, cada frecuencia de contracción. Este reflejo de cada contracción, está acá el corazoncito latiendo, tiene un hilo amarrado que va pegado a este dispositivo, ¿no? Registrador, y que la computadora nos arroja este registro. Si nosotros sacamos la cuenta, aproximadamente está alrededor de 100 latidos. Está alrededor de 100 latidos. Y si vemos el latido acá, es un latido intenso. Lamentablemente por la luz no se puede terminar de apreciar completamente la calidad de la contracción. La calidad de contracción es intensa en este caso. Y cuando hablamos del latido cardíaco, que es necesario para mantener una circulación con una presión de perfusión tisular adecuada y con una frecuencia de irrigación adecuada, nos va a tener como característica que se va a tener que autorregular, porque no vamos a necesitar igual cantidad de oxígeno, de energía y de nutrientes cuando estamos dormidos que cuando estamos en actividad, cuando corremos que cuando estamos sentados. Entonces el corazón va a tener una regulación autonómica, ¿no? Y regulación autonómica quiere decir que tiene una regulación simpática y parasimpática. En este caso vamos a utilizar acetilcolina en la práctica fundamentalmente. Número 1. El corazón tiene como características algunas cosas. La frecuencia cardíaca, el cronotropismo. El corazón trabaja bien, nosotros trabajamos bien cuando el corazón da una frecuencia entre 60 y 80. Digamos que aceptable es cuando baja hasta 50, el cuerpo lo maneja bien, y cuando sube hasta 100. Pero cuando es más de 100, a más edad, uno se va cansando y fatigando. Igual cuando es menos de 50, comienzan a aparecer mareos, pérdida de conocimiento, cansancio, fatiga, débito urinario bajo, signos de falla cardíaca. Muy bien. Entonces, el cronotropismo genera una cantidad de presión para que la sangre inyectada llegue hasta el último rincón de la economía corporal. Una respuesta inotrópica opresora, ¿no? Tiene también características de una ritmicidad. Si se fijan bien, de latido a latido hay la misma distancia y cada latido entre ellos es igual en su duración. Es rítmico, ¿no? Es rítmico, el corazón es rítmico. Y cuando se sale de su ritmo, se producirá una arritmia. Y esta capacidad de producir arritmias se llama vasmotropismo. El vasmotropismo debe estar inhibido. El corazón debe estar rítmicamente caminando. Cuando se sale de su ritmo, es una arritmia. Y habrá de las arritmias más sencillas hasta las que son graves y son fatales. Entonces vamos a fijarnos en su ritmicidad conforme avancemos en la práctica. Y como aparecen arritmias, que algunas serán más que nada sintomáticas, fastidiarán, asustarán, pero no son peligrosas. Habrá arritmias que son asociadas a una enfermedad de fondo, una obstrucción de las arterias coronarias. Puede dar una arritmia ventricular compleja, una taquicardia ventricular, que fue motivo de la primera pregunta. Nosotros evitamos eso con lidocaína. ¿Correcto? Y esa arritmia puede ser fatal. Es más, el infarto, una de las causas del infarto que mata es por la arritmia ventricular compleja. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ¿no? O puede ser asociada a una enfermedad valvular, o una hipertrofia del corazón, o a una dilatación del corazón, en cuyo caso la arritmia es un síntoma de la enfermedad. Y pueden producirse arritmias per se, propiamente porque se genera en el corazón, tiene un cortocircuito eléctrico, llamémoslo así, de la manera más sencilla dicho.
Y se generan arritmias que pueden ir desde arritmias que produzcan problemas de enfermedades embolizantes como la fibrilación auricular, que es una entidad delicada y que hay que cuidarla para que no dé problemas graves, o puede producir arritmias con muerte súbita, por ejemplo en algunos deportistas o en algunos grupos heredofamiliares que presentan episodios de muerte súbita, ¿no? Y esto se produce porque existe un sistema de éxito-conducción con una característica en la velocidad de despolarización y en la frecuencia y cuánto dura esto. Y eso se llama dromotropismo. Y si el dromotropismo, la conducción se enlentece, se producirán pausas, bloqueos, paro cardíaco. Entonces, estas son características que vamos a desarrollar en la práctica. Muy bien. En la primera parte de la práctica está desarrollada a ver propiamente los antiarrítmicos. ¿Y por qué vamos a desarrollar los antiarrítmicos primero? Porque la mayoría de antiarrítmicos, según la clasificación de Vaughan-Williams, que debe haberles hecho el doctor... se me escapó el doctor Segundo Gallardo, ¿no? Según la clasificación de Vaughan-Williams, ¿no? Bloqueadores de los canales de sodio, bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores de los canales de potasio, beta bloqueadores. Y quedan fuera de esta clasificación dos drogas. Los digitálicos, que tienen una actividad antiarrítmica, y la adenosina, que no entra porque es un agonista de este mecanismo. Entonces, vamos a revisarlo. La mayoría de estas drogas, excepto la digoxina, son depresoras de la contractilidad miocárdica y por lo tanto van a inhibir la contractilidad, van a inhibir probablemente también la frecuencia y van a inhibir probablemente también la velocidad de conducción. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la primera práctica vamos a producir arritmias mecánicamente y vamos a tratar de bloquearlas con antiarrítmicos, pero el antiarrítmico se va a ir acumulando, digámoslo así, y va a ir produciendo una depresión miocárdica que en su forma más severa, cuando estamos en la vida diaria, se llama insuficiencia cardíaca, que es la enfermedad terminal, ¿no? Como muchas patologías como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, ¿no? La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón pierde aquella capacidad de contraerse y que es mortal en el 80% a los 4 años cuando es clase funcional 4. ¿No? Entonces es una entidad de altísimo riesgo de mortalidad y morbilidad altamente frecuente en los hospitales, ¿no? ¿Está bueno el WhatsApp o no? Comencemos la práctica, mi estimado. Trazo basal. Trazo basal, frecuencia aproximada de 100 por minuto. Fíjese la duración, ¿no? Y el voltaje que tiene el latido basal. Vamos a infundirle en primer punto acetilcolina. La acetilcolina, como ya saben, es el neurotransmisor del sistema parasimpático, ¿no? Y el neurotransmisor del sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo que hace es enlentecer los latidos cardíacos. Vamos a bloquear con esto el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Ese es el objetivo, ¿ya? Y al bloquearlo, si nosotros estimulamos en algún punto del corazón, se van a producir arritmias. ¿Cómo lo vamos a estimular? En este caso con pequeños estímulos mecánicos sobre él. Lo que comúnmente diríamos, vamos a pellizcarlo con una arritmia. Suena bonito, ¿no? Estímulos mecánicos. Muy bien. Entonces está colocando el algodoncito con acetilcolina. Ahí está el algodoncito, y acá está el corazoncito, ¿no? Lo está colocando básicamente sobre el surco atrioventricular para bloquear fundamentalmente el nodo AB. Y fíjense cómo un poco con el movimiento, miren cómo va cambiando el latido. Cambió su forma, su voltaje y la duración está cambiando. La distancia de latido a latido también se ha incrementado, lo que quiere decir que ha bajado la frecuencia cardíaca. Entonces la acetilcolina es bradicardizante, disminuye la conducción ventricular, ¿no? Y esto impresionase que el latido fuese más intenso, más fuerte, más generoso, pero es que a menor
frecuencia cardíaca, el corazón se contrae más potente. ¿Ya? Y es por eso que en algunos casos, cuando hay bloqueo auriculoventricular, el paciente tiene 30 de frecuencia cardíaca, el paciente viene con 240 de presión arterial sistólica. Y ahí no hay que bajar la presión arterial, porque si no lo que van a hacer es una isquemia sistémica. Muy bien, estimulamos pellizcando el corazón, por favor. Ahí es la marca del estímulo mecánico. Para, y ven, miren, cómo después de que él ha estimulado hay una sistolia, una pausa. Y miren la intensidad, cómo cambia el estímulo. Miren la intensidad, miren la duración ancha, siempre con una frecuencia cardíaca lenta. Vamos a estimularlo nuevamente. Ok, sale en una parada y miren cómo el latido es diferente, se va haciendo más prolongado, más abigarrado, y miren el corazón está casi parado acá, ¿no? Así que como se nos está yendo más bien hacia la sistolia, está yendo hacia la bradicardia importante, vamos a colocarle atropina en primer lugar. Lo lógico sería colocarle lidocaína, pero si le coloco lidocaína voy a bajar más la frecuencia cardíaca. Yo no me voy a guiar exactamente de la guía. Miren, lávalo. Está bajando mucho ya la intensidad del latido. Agüita, lactato de Ringer. Hay que recuperarlo. ¿Ya? A ver. Y ahí comienza a moverse algo. Tenemos casi una sistolia. Fíjense acá el corazoncito. ¿Ya? Colócale atropina, por favor. La atropina va a bloquear a la acetilcolina. Va a bloquear el receptor colinérgico. Ya estamos casi en una parada. Miren cómo late muy lentamente, muy de vez en cuando, ¿no? Y miren acá prácticamente no hay contracción, es una línea recta. Esto también se genera porque en la zona de acá, al estar traccionado, hay una pequeña aquinesia. Miren la base del corazón cómo se mueve y miren la punta cómo se mueve diferente. Esta zona está aquinética. Miren cómo comienza a aumentar el latido cardíaco. Un poquito más de atropina. Está recuperando. ¿Tienes adrenalina por si acaso? Sí. ¿Tienes otros sapos también? También. No, sapo no, uno nomás han traído. ¿Uno nomás han traído? Uno nomás han traído. Uy, trae el otro correo, lo ponemos aquí en la... Entonces, la frecuencia cómo comienza a aumentar, pero siempre son latidos de poca amplitud, poco voltaje. La duración es ancha. Y fíjense acá, la base del corazón se está moviendo bien. La base se está moviendo bien, la punta se mueve menos. Y justo de la punta es lo que estamos graficando acá. ¿Ya? Justo hacia la punta está colocado pues el sedal, la aguja, ¿no? La seda. Y por eso tenemos acá una zona con menor movimiento. Vamos a tratar de que se mueva más. Lo estimularemos con... ¿Qué tienes? ¿Adrenalina? Sí. Adrenalina, ponle un par de gotitas. La adrenalina es el estimulante agonista del sistema dopaminérgico, del sistema adrenérgico. Y su función fundamental es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la contractilidad. ¿No? Eso es lo que ocurre en condiciones normales. En condiciones patológicas, como sería, por ejemplo, el infarto de miocardio, ¿no? Ahí está la adrenalina, comenzamos, ¿no? En el infarto de miocardio hay una gran descarga de adrenalina, hay una hiperestimulación adrenérgica. Miren cómo aumenta ligeramente el voltaje, miren cómo late más intensamente la base, fíjense que la frecuencia cardíaca ha aumentado. ¿Ya? Entonces la adrenalina ha mejorado en algo, la amplitud acá está ligeramente mayor, entonces ha aumentado la contracción y lo vemos acá cómo se mueve la base. En el infarto del miocardio, la descarga catecolamínica, la descarga adrenérgica es importante. Y sucede de que cuando se descarga gran cantidad de adrenalina, se producen arritmias ventriculares. Arritmias ventriculares que van desde la arritmia ventricular simple y aislada hasta la fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro cardíaco. Muy bien, ahí estamos. Dale una pellizcadita, vamos a estimularlo más, a ver qué cosa ocurre.
estimulando mecánicamente la base del corazón, soltamos, miren cómo se estimula la contracción luego de la adrenalina y de la estimulación mecánica, y ya estamos con una frecuencia cardíaca mayor. Pero si nos damos cuenta bien, los latidos son regulares. Y acá un poquito de acá a acá ha cambiado un poquito el intervalo entre latido y latido. Pero en lo fundamental son similares. ¿Qué dices? Sí. Lo otro es de que la amplitud, ¿no?, está más intensa, lo que quiere decir que ha mejorado la contracción. Lo vemos acá en la base del corazón y está moviéndose un poquito más este sector periférico, no tanto así la punta. Miren acá, está recuperando, entonces vamos bien. Cerca de la base. Listo. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos visto bien la función del sistema colinérgico y del sistema adrenérgico. Uno bradicardiza, el otro taquicardiza, ¿no? Hemos visto cómo el colinérgico nos tumbó la capacidad de contracción hacia el suelo, nos deprimió el corazón, en cambio el adrenérgico cómo avivó esa contractilidad. Entonces, cuando estamos en casos de shock, cualquiera sea la etiología, nosotros usamos drogas adrenérgicas, drogas familia de ellos, que son las catecolaminas, la dopamina, la glutamina, la norepinefrina, ¿no? Muy bien. Acá ya estamos con una frecuencia ligeramente superior a 100, ¿ya? Y vamos a comenzar utilizando propanolol. Si hemos utilizado adrenalina, utilicemos propanolol. ¿Qué cosa es el propanolol? Es un beta 2 antagonista, es un beta bloqueador de los receptores beta 2 que están en el corazón fundamentalmente. Y deben actuar bajándome la frecuencia cardíaca y disminuyéndome la contractilidad. Ahora, no, yo también entendido que era beta 1, ¿no es beta 1, profesor? a ver, beta 1 y beta 2 actúan sobre los dos, beta 1 y beta 2. El corazón es más específico. A ver, déjame un segundo. Actúa sobre los dos, no es cardioselectivo, por eso actúa sobre los dos. Y actúa preferentemente sobre el receptor beta 1 en el corazón y beta 2 a nivel respiratorio. A nivel del corazón baja frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. A nivel respiratorio produce broncoconstricción. Por eso no debe darse en los asmáticos, por ejemplo. Muy bien, ¿colocaste? No, todavía. Dale. Gracias por la... Entonces, él está estimulando, instilando gotas de propanolol sobre este sector, pero puede ser sobre cualquier parte de la economía, porque a diferencia de algunas drogas que vamos a ir utilizando, el beta bloqueador va bien en las arritmias ventriculares y supraventriculares. En este caso, fíjense que ya disminuyó el voltaje. Miren cómo late más lento, ¿no? Miren el movimiento más lento. Miren cómo se está alargando el periodo de cúspide a cúspide de cada latido cardíaco. Entonces, baja la capacidad de contraerse y baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Es una droga que es utilizada como antihipertensivo. Es una droga que es utilizada como antiarrítmico. Es una droga que en los casos de pacientes con hipertiroidismo que tienen la frecuencia cardíaca elevada y por lo tanto desarrollan signos de insuficiencia cardíaca con gasto alto, le damos propanolol para bajar la frecuencia cardíaca. Miren, acá está más bonito cómo se ha separado, cómo ha bajado la frecuencia cardíaca, alrededor de 70 quizás, ¿no? Miren cómo el latido cardíaco está más claramente definido, por consecuencia que la frecuencia se hace más lenta. Muy bien, vamos a estimularlo otra vez un poquito con adrenalina. Ponle bastantita, varias gotitas, con el objetivo de que el corazón levante la frecuencia cardíaca para ver qué cosa sucede con la siguiente droga. En este momento está instilando adrenalina en el corazón nuevamente. Problema con la adrenalina, aparte, es lo que hablábamos en la clase de anestésicos locales. Es vasoconstrictora y se van a comenzar a notar en el corazón comienzan a aparecer algunas zonas blancas
Y es porque se va a producir vasoconstricción. Entonces va a haber hipoperfusión y va a haber zonas isquémicas. Este tejido blanco que está apareciendo es isquemia miocárdica. Es isquemia miocárdica. Y por lo tanto se está generando, digamos, un tipo de síndrome isquémico, en este caso agudo, porque lo estamos provocando, que podría ser similar a un infarto de miocardio. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo trabajar más el corazón, estamos produciendo isquemia, que es un mecanismo por el cual también se produce arritmia. El latido se ha puesto más intenso, aunque la frecuencia ya no ha subido mucho, porque tenía previamente el beta bloqueador. ¿Ya? El latido es más intenso. Vemos nuevamente la base que se está moviendo más intensamente y la frecuencia comienza a subir ahorita, miren. A diferencia de hace unos segundos, subió ligeramente la frecuencia, estará en 80 probablemente, quizás 90. Latidos más intensos, más rápidos, ¿no? Y en este instante vamos a colocarle amiodarona. Vamos a asumir que está inestable eléctricamente en este síndrome coronario que estamos causando con esta isquemia acá, y le vamos a instilar amiodarona. La amiodarona es un bloqueante, es un bloqueante de los canales de potasio. Es un bloqueante de los canales rápidos de potasio. Hay hasta 14 tipos de canales de potasio. Y por lo tanto va a alterar la repolarización, va a prolongar el periodo refractario efectivo y es activa contra las arritmias ventriculares y supraventriculares. ¿Ya? Cuando se administra por vía oral, la amiodarona, cuando se administra por vía oral, esta no tiene mayor efecto sobre la capacidad contráctil del corazón. En cambio, si nosotros lo damos por vía endovenosa, rápida, en un bolo endovenoso rápido, como lo que hemos hecho instilarle directamente al corazón, puede tener consecuencias bastante importantes. Gracias a Dios, acá vemos de que la frecuencia quizás ha bajado un poco, la duración se ha ampliado ligeramente, la amplitud ha mejorado en virtud de que baja la frecuencia cardíaca y permite una mejor contracción. Pero normalmente la amiodarona puede causar, cuando se administra rápidamente, pausas, paro cardíaco, bradicardia, bloqueos, depresión miocárdica y desencadenar shock cardiogénico por represión del músculo cardíaco. Entonces preferimos colocarlo en una infusión endovenosa lenta cuando estamos en una arritmia importante. Miren cómo impresionarse que se contrae mejor, y es porque la frecuencia cardíaca está mejor. Y al estar mejor la frecuencia cardíaca, el músculo cardíaco consume menos oxígeno. Y al consumir menos oxígeno, optimiza la fisiología de la contracción miocárdica. ¿Ya? Miren acá la punta. Ha mejorado la coloración blanquecina que tenía. Y es que la amiodarona tiene un efecto vasodilatador leve y causa también hipotensión. ¿Ya? Entonces, ha mejorado. Vemos acá la amplitud, dromotrópico negativo, ha aumentado la amplitud, la duración de la contracción, la frecuencia cardíaca está ligeramente menor. Entonces, vamos a ponerle una segunda dosis de amiodarona a dosis intensa. Está instilando la amiodarona, una segunda dosis. Las drogas, todas tienen normalmente una dosis mínima para comenzar a hacer efecto y tienen una dosis máxima. La amiodarona es una buena droga, entre los cardiólogos la llamamos el antiarrítmico del burro, porque el burro ve una arritmia supraventricular o ventricular de alta frecuencia, se la da y va a saltar. Le va a hacer efecto, pero con alta frecuencia. ¿Ya? Y miren lo que pasa, se enlentece más. Miren cómo se separa más las bases, ¿no? Miren cómo el voltaje disminuye ligeramente. Y miren, hay una contracción adecuada, pero menos intensa que la de hace unos minutos. ¿Ya? Entonces, a mayor dosis, comienzan a aparecer efectos adversos de la droga. ¿Ya? Eso es normal prácticamente en todas las drogas.
Cuando utilizamos la dosis baja y las dosis mínimas, los efectos adversos muchas veces son menos y van a ser más frecuentes en las personas que tengan una predisposición o algo que haga que se exprese este efecto adverso. Pero cuando las dosis son más altas, aumenta la frecuencia, la cantidad y la intensidad de las reacciones adversas. Más aún, entre la vía oral y la vía endovenosa, al administrarse directamente al torrente sanguíneo y evitar el paso hepático, las reacciones son más intensas, más rápidas y son lógicamente menos reversibles. Miren, la frecuencia ha bajado, la duración de la contracción ha aumentado, ¿no? La intensidad está similar quizás, ¿no? Y parecería haber una pequeña irregularidad de latido a latido, pero muy subjetiva, ¿no? Muy subjetiva. Acá si nos fijamos bien la contracción, esto ya con ojo que le llevo 20 años de cardiólogo más todos sus años de estudio, ¿no? Fíjense acá, esto se mueve diferente que esto, a diferentes ritmos. Primero acá, 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 ¿no? Hablando de la base, porque normalmente debe estar diferente ritmo lo que es la parte auricular, que es esta base, con la parte ventricular, que es esto que está acá. Sí, primero pues se contrae la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular, pasa la sangre del ventrículo, se llena y recién se produce la contracción ventricular. No son iguales. Y entre el lado derecho e izquierdo hay cierta diferencia. Pero acá, de lo que hace un rato latía más o menos parejo, esta parte late diferente que esto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Acetilcolina, maestro? ¿Con lavado o sin lavado? Sin lavado, sin lavandería, así nomás, vamos a deprimir ese corazón. Al haber utilizado entonces de manera sucesiva propanolol, hemos ido deprimiendo el corazón con dosis de amiodarona, agregamos acetilcolina, ¿no? Agregamos acetilcolina y en ese momento vamos a ver qué pasa con la duración, con la frecuencia, con la potencia de la contracción, ¿no? Se amplía ligeramente la base, la intensidad de la contracción se hace menor. Acá parecería haber mejorado la base, ¿no? La punta no tanto. La frecuencia cardíaca 60, 70, más 70 que 60, ¿ya? Entonces estamos deprimiendo el músculo cardíaco. Vamos a una segunda administración de acetilcolina, vamos a ver, o ¿sabes qué? Un poquito de propa. Un poquito de propa, vamos a salir del protocolo. Lo que pasa es que la acetilcolina inerva más el nodo sinoauricular, las aurículas y el nodo atrioventricular, no tanto el ventrículo. Entonces deprime menos la contracción miocárdica y por lo tanto produce menos falla cardíaca. En cambio, el propanolol, como lo están viendo acá, ha disminuido el voltaje, ¿no? Y ha aumentado la amplitud de la onda. Entonces, el latido cardíaco de cúspide a cúspide también se ha vuelto más lento, y si vemos el corazón está un poco menos potente esa contracción. Entonces estamos yendo hacia la insuficiencia cardíaca, ¿ya? La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón pierde su capacidad de contraerse. Nosotros en cardiología manejamos un número mágico que es la fracción de eyección. La fracción de eyección viene a representar una ecuación matemática del corazón entre la contracción y la relajación. Y este número mágico debe ser 55. Si es más de 55, el corazón la función sistólica está conservada. Si la fracción de eyección es menos de 55, levemente, de 30 a 40 moderado y menos de 30 severamente débil, ¿no? Este paciente que tiene 30 muchas veces
Comiendo, solamente haciendo este movimiento se fatiga. Hablando se fatiga, ¿no? Miren cómo el latido se hace lento, cómo la intensidad se hace menos intensa, cómo se alarga la duración de la contracción. Y miren, por eso que parecería ser una contracción más potente, pero es una contracción menos eficaz. Porque para que sea una contracción eficaz, tiene que tener una frecuencia cardíaca, idealmente entre 60 y 80, y una presión arterial que por lo menos nos asegure una sistólica mayor de 90 y una diastólica mayor de 50. Y eso nos va a permitir una presión de perfusión tisular adecuada para los tejidos. Si comienza a bajar la presión y comienza a bajar la frecuencia cardíaca, ergo bajará el gasto cardíaco y producirá signos de bajo gasto cardíaco, hipoperfusión cerebral, hepática, renal, que finalmente nos llevará a la falla orgánica multisistémica y al shock. ¿Ya? Entonces estamos yendo hacia eso acá. Miren cómo está latiendo suavecito. Cada vez late más lento. Parece intenso pero lento. Parece intenso pero se mueve la base y no la punta. Parece intenso pero la frecuencia cardíaca es menos de 50. Parece intenso pero la presión sistólica seguramente si lo conectásemos a un esfigmomanómetro tendríamos menos de 90 de sistólica. Entonces estamos con un paciente con un shock o si quieren con una insuficiencia cardíaca. Dentro de la insuficiencia cardíaca, el manejo para el motivo de la práctica va a ser con las drogas digitales, aquellas que William Whittering descubrió hace más de 300 años, pero que son tan antiguas como la herbolaria misma de la humanidad, ¿no? Esta droga vamos a administrarla, pero acá vamos a tener un poquitín de cuidado, porque la digital es bradicardizante, es dromotropa negativa, y primero entonces vamos a meterle unas estimuladitas mecánicas a ese corazoncito para ver si nos hace arritmia. Muchas veces el corazón en falla cardíaca nos hacen arritmias, late, pausa, latido, latido. Miren la distancia de latido a latido, acá son diferentes, ¿no? Y acá ya se regulariza. Este latido está un poquito más prolongado, comienza a ser diferente. Y miren esta muesquita que va apareciendo acá, en el pelo de mi delegada no, sino acá en la muesquita inicial, que me habla que ese latido se está generando en otra parte, es diferente porque en los latidos previos esta muesquita no había. General. No. ¿Ya? Yo pensé que me estaba diciendo algo. ¿Ya? Entonces acá está generándose ya un latido en otra parte del corazón. Latido lento. Vamos con la digital. La digital es una droga que va a bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa. De esta manera va a meter sodio. Hay que levantarle frecuencia, ¿ya? Métele un poquito que tenemos para bloquearlo después, métele adrenalina. Lava, mete adrenalina y lo estimulas mecánicamente. ¿Ya? Lava. Soja. No está tirante. Sí, pero está lento. Métele un poquito de adrenalina y estimúlalo mecánicamente. Vamos a meterle un poquito, se está yendo a la sistolia, ¿no? Nuevamente se está yendo a la sistolia, latidos planos, casi muy poco intensos, con una base muy amplia. Esto parecería más un ritmo idioventricular que suelen ser de duración amplia, abigarrada, con frecuencias cardíacas muy bajas, ¿no? El ritmo idioventricular es el que se produce propiamente en el músculo cardíaco sin participación del sistema de excitoconducción. Las frecuencias cardíacas suelen ser menores de 30, menores de 40. Le hemos colocado un poquito de adrenalina, ¿no? Mientras él prepara un poquito más, vamos a darle una pellizcadita. No, esto con punta. Ya no la ve, ¿eh? Ahí hemos estimulado mecánicamente nuevamente, a ver si ocurre algo. Latido, latido, latido,
la distancia entre latidos está similar, no hay mayor arritmia, otro poquito de... Sí, eso estoy poniendo. Miren, acá comienza a aumentar ligeramente la intensidad ya del latido, la frecuencia sigue siendo baja, pero aumenta ligeramente la intensidad, la fuerza de contracción. Luego la presión, la intensidad del latido cardíaco un poco mayor, pero sigue con frecuencias bajas, ¿no? Lo ideal es de que, y esa por eso la pregunta, la tercera pregunta, ¿no? Falla cardíaca, no todos los pacientes con falla cardíaca se mejoran igual con la digital. Mejoran más los que tienen clase funcional 3-4 y de preferencia aquellos que tienen frecuencias cardíacas más altas. Cuando cursan con fibrilación auricular, pierden lo que se llama la contracción auricular, que aporta el 20% del llenado ventricular. Lo que quiere decir que cuando se produce la contracción ventricular, no va a haber la misma cantidad de fuerza de sangre que se inyectaba. Entonces baja la capacidad de contraerse. ¿Ya? Y por lo tanto los signos de insuficiencia cardíaca se incrementan. En la fibrilación auricular generalmente cursa con frecuencias cardíacas elevadas, ¿no? Generalmente. Vamos a colocarle digoxina, caballero, nomás. Vamos, dale. Entonces vamos a ver, ojo que acá ya está mejor el latido, es un latido de duración amplia, probablemente de origen ventricular, con distancia entre el latido y el latido bastante prolongada, que quiere decir que está bradicárdico. No es el paciente ideal para utilizar un digital. Ojo, vamos a ver qué ocurre. Generalmente esta parte llega con frecuencias cardíacas mayores. Probablemente me han traído un sapito viejo y un sapito... No, el sapito viejo, igual que un viejo, tendrá probablemente un grado de disfunción del sistema de éxito-conducción y por lo tanto puede hacer estas cosas, ¿no? Se le ha administrado digoxina y vamos a ver qué ocurre. La digoxina, al bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Al bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa, va a hacer que aumente el calcio intracelular, el sodio intracelular en primer lugar. Y a través del intercambiador sodio-calcio meterá calcio y sacará sodio para que esa célula no estalle, para que esa célula no se lise, ¿no? Y ese calcio activará las organelas intracitoplasmáticas para brindar su calcio de las organelas al citoplasma y que se genere el acoplamiento de éxito-conducción. Y de esta manera debe producir un aumento de la contractilidad. Se ve más claramente la onda, se ve ligeramente la contracción en esta región, pero siempre con frecuencia cardíaca baja. Recuerden que la frecuencia probablemente no aumente y más bien tenga tendencia a disminuir. ¿Ya? Una alternativa, si yo tuviera a este paciente en área crítica, sería que le metería de repente la infusión de adrenalina o de dopamina o de glutamina con la intención que aumente también la frecuencia cardíaca y le asociaría un digitálico probablemente, ¿no? Miren cómo se ve más claramente el latido ahora. Está más definido, ¿no? Pero siempre con una duración amplia. Probablemente ese nodo AB esté bloqueado, ¿no? Y con una frecuencia cardíaca muy baja, que me habla de que ese ritmo es probablemente infranodal, por debajo del nodo auriculoventricular, ¿no? El corazón, la aurícula, cuando se genera la contracción del nodo sinusal, frecuencia de 60-80. Nodo AB, frecuencia de alrededor de 50, 50-60. Por debajo del AB, frecuencias menores de 40. ¿No? Y acá estamos con frecuencias cardíacas bajas, ¿no? Con una contracción que se está viendo, pero miren acá, la base se mueve menos la punta y se mueve mejor este segmento que este segmento de acá abajo, ¿no? Pero con un latido cardíaco más pletórico, pero con una frecuencia cardíaca baja. Vamos a una segunda dosis de digitálico.
¿Qué pregunta hay acá a la izquierda? ¿Cuál es el digitálico que le para suministrar? En este caso estamos trabajando con digoxina por ahora. Sí, Digoxina es la primera parte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre digoxina y la natócido? Básicamente tiene que ver con sus características farmacocinéticas y su presentación. En el país, nosotros tenemos solamente digoxina vía en España, en Europa, en otros países tienen digoxina oral y parenteral. El anatócido, que es otro tipo de digitálico, en el país solamente lo tenemos parenteral, para uso endovenoso. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Fíjense cómo se enlentece el latido cardíaco. El latido cardíaco está claramente definido, intenso, pero de una duración mayor. La digoxina enlentece la conducción cardíaca, produce bradicardia, bloquea el sistema nervioso adrenérgico y por lo tanto produce bradicardia. Además bloquea también la liberación de renina, adrenalina y noradrenalina a nivel neurohumoral. Entonces la frecuencia cardíaca es muy lenta. Miren acá, yo diría que en el mejor de los casos debe estar alrededor de 30 y con ayudita debe estar en 40. ¿Qué estás partiendo? La anatócido. Vamos con la anatócido antes de que se muera. Bueno, le ha hecho una toracotomía, el corazón está expuesto. No creo que después de esto vaya para jugar una pichanguita, ¿no? Está instilando el anatócido, ¿no? Miren este sector, cómo se mueve. Ahí. Pero este sector se mueve diferente a la punta del corazón. El corazón se está moviendo, la punta del ventrículo, pero menos. El ventrículo entre la punta y la base en este sector hay diferencias en la potencia, en la calidad de la contracción. Pero estamos viendo una contracción adecuada con una frecuencia cardíaca lenta. ¿Cómo nosotros graficamos esta velocidad de conducción enlentecida en el electrocardiograma? Vamos a ver por qué. El QRS, el QT, el PR, o sea, las mediciones van a ampliarnos lo que normalmente duran. Ya no durará 0.08, durará 0.10, 0.12 milisegundos el QRS. El QT se irá a 0.20, el PR se irá a 0.20, 0.24, o de repente desaparece porque se bloqueó completamente el nodo AB y no hay onda P, ¿no? Y igual con el QT se irá a más de 0.40. La frecuencia cardíaca sumamente baja, alrededor de 30 40, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el cloruro de calcio. ¿Lo hago encima nomás? Encima nomás. A ver, Sí, para ir sumando los dos. Si nosotros tenemos que esto se produce porque ingresa calcio al intracelular, ¿qué pasará si metemos más calcio? Probablemente tetania, vamos a ver, que será una contracción persistente, ¿no? Y ven, miren, vamos a ver, aumenta la distancia de latido a latido, la frecuencia de la duración de la contracción es mayor, ¿no? Miren, se mueve incluso ahora con menor frecuencia cardíaca que la que teníamos hace unos segundos y aparecen unas zonas blanquecinas. El calcio genera contracción, vasoconstricción, por lo tanto isquemia. Y cómo va bajando la frecuencia cardíaca. Miren, este latido ya es diferente al que teníamos hace un rato. Teníamos un latido que tenía 2 morritos, acá tenemos 1, 2 y 3 morritos. Lo que habla que esa conducción, al ser mucho más ancha, con frecuencias más bajas, se genera a nivel mucho más en el ventrículo que en la aurícula. Es mucho más distal. Se está alterando totalmente la contracción, ¿no? Y el tema es de que la intoxicación digitálica se relaciona porque el riñón no funciona bien muchas veces, o porque le damos diurético y perdemos potasio. Y el calcio, el sodio, que son iones,
se intercambian generalmente con el potasio. Vamos a ver qué pasa si le damos cloruro de potasio, ¿no? Que debe ser el antagonista. Vamos a ver. Frente. Sé generoso. Potasio, miren acá, la distancia de latido a latido prácticamente pues es una nada. Y miren cómo se puso blanco el músculo cardíaco, ¿no? Blanco. Miren cómo prácticamente es una línea. Ya esto es nuestro amigo Muerte ha ganado la batalla. Tenemos una línea prácticamente asistolia con algunos esbozos de movimiento acá, ¿no? Que es lo que le solemos llamar latido agónico. Este es cuando sale por ahí una pequeña espiga aligarrada en el electrocardiograma que no llegamos a ver el QRS, el QT, la onda P, todas estas cosas que se llaman en el electrocardiograma, y vemos una hermosa, como sale, pues salía en Air o en cualquiera de estas películas, dicen, ¡ah! Lo dicen, no, se quitan el electrodo nomás ahí, ¿no? Pero es esta línea de asistolia. Colorín colorado, este cuento se ha terminado, muchachos. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que compartir el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, la última práctica con el doctor Díaz. Y el día martes 13, de mala suerte, le toca el tercer pasito post-test, el tercer paso de práctica conmigo, 2 de la tarde. Le digo que le toca conmigo porque ustedes saben que yo llego temprano, salvo que me choque otra vez. Así que no me manden a a ver, mi mesa, no se vaya. Mi mesa, para que entrémonos. Campos no ha venido para variar. Muy bien,